Bueno, voy a empezar la clase. Esta primera unidad habla sobre desarrollo embrionario. Esto es como una clase introductoria a la histología. En el caso de la histología es el estudio de los tejidos. Y lo que vamos a ver en esta unidad es de dónde vienen esos tejidos, de dónde se desarrollan. Entonces, esta competencia se va a enfocar a que conozcamos un poquito esos procesos. Por eso aquí dice que la competencia es describir el desarrollo embrionario de los animales domésticos para comprender la formación de tejidos y órganos. Aquí está una definición de desarrollo embrionario, es un proceso. En el caso de los animales o organismos así como eucariotas, bueno, no eucariotas, sino a los animales en general, ¿no? Se parece mucho el desarrollo embrionario. Si se fijan, a partir más o menos de aquí ya podemos decir que es un feto. Aquí ya el proceso sí se empieza a diferenciar bastante. Pero antes de la formación del feto, que vendría siendo el desarrollo embrionario, es muy parecido. Entonces vamos a discutir ese desarrollo embrionario. Vamos a hablar sobre las etapas y los cambios morfológicos que se van a ir generando para generar estructuras y órganos. Voy a mantener la explicación de una manera muy sencilla para cumplir, ¿no?, con los tiempos y con lo acordado, porque es clase virtual. Eh, pero, por ejemplo, en medicina humana, ellos sí estudian, o sea, llevan una materia que se llama embriología. Entonces, sí hay muchos conceptos y muchos procesos que pudiéramos platicar más a fondo, pero aquí lo vamos a ver como una unidad y lo vamos a ver así como muy básico. Entonces, hagan de cuenta que en anatomía ustedes estudiarían, por ejemplo, el riñón de esta manera, como están viendo aquí. Si hacen un corte transversal, pues van a poder ver los cálices, las pirámides estas que se notan. En histología lo vamos a aprender a estudiar como lo que están viendo aquí en esta imagen de la derecha. Yo sé que ustedes ven esto y pues no le ven nada de forma, ¿no? Pero terminando el curso, pues sí se van a dar cuenta de todas las características histológicas o microscópicas que se alcanzan a ver. Por ejemplo, esto es un glomérulo renal y todo esto que están viendo aquí son túbulos contorneados proximales y distales conformados por diferentes tipos de epitelio. Aquí están viendo epitelio cúbico, que están un poquito separadas unas de otras. Aquí están viendo epitelio plano, por ejemplo. Están viendo vasos sanguíneos, si les diéramos un poquito más de zoom, etcétera. Esto es lo que ustedes se supone que tienen que comprender al final del curso y tener la capacidad de describirlo. Entonces, antes de ser todo esto el riñón, pues formó una célula así como las que están viendo de este lado. Y es lo que vamos a platicar ahora. Entonces, el objetivo en sí de la unidad es que aprendan a describir los conceptos básicos, o sea, entender como simplemente lo más básico de todo. A lo mejor algunos de ustedes que llevaron biología en la prepa pues ya saben un poquito más de todos estos conceptos. Y pues hablar un poquito de la importancia. Destacando la importancia, el entender el desarrollo embrionario nos permite también entender mecanismos de reproducción animal. A los que les interese dedicarse, por ejemplo, a la reproducción, que ahí sí se dedican a eso, sí, pues ahí pueden ganar buen dinero. Esta clase les va a servir mucho como introductorio. Pero más que nada, más que comprender los mecanismos normales o básicos de la reproducción, les va a dar también herramientas o perspectivas para entender las tecnologías de reproducción asistida, que esto sí se usa mucho en veterinaria y este sí deja pues más billuyo, ¿no? Aparte que también permite diagnosticar y tratar problemas reproductivos, pero lo que nos interesa es esta parte de aquí, las tecnologías. Por ejemplo, están las transferencias de embriones. Sí, por ejemplo, si yo tengo esta vaca que me produce mucha leche y es, digamos, mi vaca preferida, no sé, la que quiero que se reproduzca más, en situaciones convencionales, pues voy a poder tener una o dos crías a lo mejor al año, una cría al año de esta vaca. Porque pues se va a inseminar y tiene que terminar su periodo de gestación para volverse a embarazar, ¿no? Tal cual. Pero, por ejemplo, con transferencia de embriones, yo puedo fertilizar a esta vaca, tomar los embriones y ponérselos a diferentes vacas. Y así, sin embarazar a esta, o sea,
que tenga todo el proceso de reproducción, puedo tener hijas de ella. Entonces es una tecnología que se utiliza mucho en veterinaria y si ustedes entran a la reproducción y empiezan a tener este tipo de técnicas, pues van a poder cobrar muy bien. Y en el ITSON aquí de hecho hay mucha investigación en esto de transferencia de embriones, con el doctor Florentino, si les interesa se pueden ir acercando a él. Hay otras tecnologías, ¿no? También, por ejemplo, además de que yo puedo hacer la transferencia de embriones, los puedo sexar. Es decir, si yo quiero puras hembras, pues durante este proceso de transferencia de embriones, pues hacer el sexado. Y aparte de que voy a tener puras vaquitas de esta que yo quiero, aparte puedo seleccionar el sexo, ¿no? Bueno, no sé si tengan dudas aquí. Ok. Ya hablando sobre el desarrollo embrionario, es un poco sencillo, ¿no? O sea, lo vamos a ver de manera sencilla. Como ahorita les comentaba, sí es un poquito más complejo, pero nosotros lo vamos a ver en 4 procesos a grandes rasgos: fertilización, segmentación, gastrulación y organogénesis. Fertilización es a lo mejor un concepto que ya conocen. Todos estos procesos se dan en todos los animales y es muy parecido. Por eso aquí comentas, dice, como aunque los animales son muy diversos, es decir, una rana es muy diferente a una vaca, a un ratón, a una víbora, etcétera, ¿no? Sin embargo, los procesos del desarrollo embrionario son muy similares. Entonces, si lo estudiamos en una rana, podamos muy bien traspolarlo a una vaca o a un conejo, o sea, se entiende igual. Entonces el primer proceso, el de fertilización, donde es básicamente la unión de los gametos, espermatozoide y óvulo, se obtiene el huevo o cigoto. El segundo proceso es segmentación, como lo dice el nombre, a partir de una sola célula pues se va a ir segmentando, se va a ir dividiendo hasta formar pues una estructura que se le conoce como blástula. Y luego, me voy a quitar de aquí. Luego esta blástula se va a empezar como a invaginar y se va a empezar a diferenciar como por capas. Cuando se formen capas, aquí son 3 capas las que se van a formar, se le conoce como el proceso de gastrulación. Y luego, a partir de estas capas se van a ir diferenciando cada vez más hasta formar órganos, y ese proceso de formar órganos se llama organogénesis. Y ya después nomás queda como especializarse y crecer y ya hasta tener el organismo maduro o adulto. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Pero antes de hablar de eso, en el caso de los animales, el desarrollo embrionario se clasifica en 3. Y esto pues es como de primaria, ¿no? Los ovíparos, que se desarrollan en el interior del huevo; los vivíparos, que se desarrollan manteniendo un contacto íntimo con la madre a través del cordón umbilical; y en el caso de los ovovivíparos es como una combinación de los dos. Está en el caso de los tiburones. Los ovovivíparos se desarrollan adentro del animal, pero sin mantener un contacto con la madre, es decir, ellos no tienen cordón umbilical. Tienen como una especie de cordón umbilical, como están viendo aquí, pero el contacto es como con una especie de huevo. O sea, los nutrientes que va a tener durante el desarrollo embrionario del tiburón se da a través de como un huevo, pero se desarrollan en el vientre de la hembra hasta que ya nace, ¿no? Entonces está un poquito curioso. Entonces tengan dudas con esta. Pues. Bueno, hablando del primer proceso del periodo embrionario, a veces se clasifica como un periodo preembrionario, es decir, antes de que se forme el embrión. Este vendría siendo el proceso de la fecundación, que si bien lo conocemos como el proceso de fecundación, cuando el espermatozoide entra al óvulo ya maduro. Entonces, para esto se necesitan 2 células, ¿no? El de la hembra y el del macho. De la hembra vendría siendo el óvulo y del macho vendría siendo el espermatozoide. Estas células se dan a través de un proceso que se llama meiosis. Esto de meiosis ustedes lo debieron de haber visto en biología celular o lo van a ver apenas en biología celular. Pero básicamente hay 2 tipos de división celular:
mitosis y meiosis. Mitosis se da en todas las células del cuerpo, donde de una célula se obtiene otra célula exactamente igual. Todas estas células se les conocen como diploides porque tienen todo el material genético. En el caso de los gametos, es decir, del óvulo y del espermatozoide, estas células son haploides, es decir, que tienen la mitad del material genético. Por eso aquí están observando que la hembra tiene 46 cromosomas, pero su óvulo 23. De la misma forma en el macho, 46 cromosomas y tienen 23. Entonces, si hablamos bueno, por eso se clasifican como células haploides, ¿no? Porque tienen la mitad del material genético. Y esto es importante porque cuando se unan estas dos a través del proceso de fecundación, se va a generar una célula completa diferente, con su material genético completo, pero con la mitad dada por la hembra y la otra mitad por el macho. Y bueno, una vez que ya está fecundado, ya que se realizó el proceso de fecundación, ya podemos decir que es un embrión. Y entonces, bueno, no se tengan dudas aquí. No, profe. Ok, hay dos tipos de fecundación. Vamos a estudiar la normal, bueno, la que nos interesa, que viene siendo la interna, es decir, que se da adentro de la hembra. Sin embargo, hay otros tipos de fecundación, que es la externa, que se da en algunos animales marinos, como los peces, donde en el nido la hembra deposita los huevos y el macho pasa y saca los espermas, y ahí se da la fecundación, o sea, se da como en el nido. Y bueno, entonces para la fecundación participan los gametos. Estos gametos, acuérdense que son a partir de células haploides, es decir, que tienen la mitad del material genético. En el primero tenemos el espermatozoide, que es una célula muy peculiar, muy fácil de reconocer. Tiene una cabeza, un cuello y una cola. En la cabeza es importante porque aquí tiene el núcleo. Los núcleos de las células contienen el material genético, entonces es la parte importante. Y la cola, pues también se le conoce como flagelo, aquí lo comenta, cola o flagelo, y le sirve para moverse, ¿no? En el caso del óvulo, sí tiene una estructura mucho más compleja, es más grande y más compleja. Esta parte de aquí al centro vendría siendo el óvulo, como tal. Su citoplasma, su núcleo. Aquí yo les estoy poniendo unas cositas que se llaman gránulos corticales, que ahorita les voy a platicar un poquito de su función. Y si se fijan, esta célula tiene como varias cosas que lo protegen. Primero que nada está la zona pelúcida, que es una membrana, aquí le están poniendo una membrana gruesa que rodea al óvulo. Y todavía rodeando la zona pelúcida tenemos una corona de células, son células protectoras. Y esto es porque acuérdense que va a haber una pelea de los espermatozoides para penetrar aquí. Entonces, estas células confieren como una protección extra para que los espermatozoides se entretengan un rato aquí peleando en lo que van penetrando. Pero no es como que nomás llega el espermatozoide y ya lo fecunda. O sea, no es como que literal el primero que llegue ya entra y fecunda y ya no. Es un proceso un poquito más, pues no complicado, ¿no? Pero pues es un proceso más complejo de lo que parece. Son 10 pasos. Los voy explicando uno a uno para ver de qué trata. Entonces, el primer paso se llama penetración de la corona radiada. La corona radiada vendrían siendo estas células foliculares que se encuentran alrededor del óvulo. Entonces, el primer paso pues vendría siendo eso, que el espermatozoide sea capaz de ir penetrando a través de estas células. Lo hace gracias a unas enzimas que van a tener alrededor de la cabeza del espermatozoide, que se llaman enzimas hialuronidasa. Y cuando tienen contacto con estas células dice que entran con movimientos de hiperactivación. Es decir, los espermatozoides van, digamos, a una velocidad constante y cuando tocan a estas células le meten nitro, empiezan a moverse mucho más rápido para ir penetrando entre las células. Y bueno, cuando empiezan a tener contacto con el óvulo, antes de que el óvulo le permita la entrada al espermatozoide, porque el óvulo tiene que, digamos, dar permiso, tiene que haber un reconocimiento. Este reconocimiento se da como verifica que sea de la misma especie, porque
si o sea, aquí les pongo esta imagen de aquí porque me traumó cuando era niño, que se supone que es un híbrido entre un humano y un cerdo o un perro, no sé, y a mí me traumó bastante. Pero esto no puede suceder porque cuando va a ocurrir una fecundación tiene que haber este reconocimiento. Cada especie tiene cierto número de cromosomas. Los humanos tenemos 23. Los perros, los gatos, no sé, tienen diferentes, no, la verdad no me acuerdo. Pero, pero sí, básicamente el óvulo detecta que el espermatozoide que está llegando tenga la misma cantidad de cromosomas para cuando se junten, pues la vida sea viable, por así decirlo. Entonces está este reconocimiento que ocurre al mismo tiempo que el espermatozoide se va adheriendo a la zona pelúcida, que es la membrana que lo rodea. Entonces esta imagen de aquí pues obviamente es mentira. Ustedes a lo mejor que ya conviven con muchas imágenes digitales y de inteligencia artificial y todo, pues ya están más, o sea, ya saben, ¿no? Que pues esta imagen es mentira, pero yo cuando estaba chiquito, yo sí me la creí. Y bueno, los procesos que les voy a estar platicando, es decir, estos días, ocurren más o menos casi al mismo tiempo, o se los estoy enumerando nomás para diferenciar que ocurren 10 procesos, ¿no? Pero puede que ocurran como al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta reacción acrosómica se da también durante la caminata que hace, sí, pues la caminata que hace a través de las células y la zona pelúcida. Por reacción acrosómica se refiere que reacciona al acrosoma. El acrosoma viene siendo la cabeza del espermatozoide, así se le conoce. Entonces, si se fijan, se está abriendo la cabeza del espermatozoide y libera como unas proteínas. Estos puntitos vendrían siendo proteínas que le permiten como ir rompiendo las diferentes barreras que tiene el óvulo. Entonces, el tercer proceso sería esta liberación acrosómica de las enzimas que aquí lo están observando. Bueno, no sé si voy muy rápido, si tengan dudas, comentarios, están apuntando. ¿Todo bien? Arre, pues. Sí, nada más, sí, un poquito más despacio para terminar de desbloquear la letra de doctor. Arre, pues. Igual me pueden decir, profe, espérese y yo me espero sin problema. Maestro, ¿podría poner la primera diapositiva? La de penetración corona ¿Esta? radiada. Sí, Ah, ok. Entonces me dicen, listo. ok. Bueno, entonces les comentaba, varios de estos procesos se dan al mismo tiempo. Entonces, cuando ya uno de los espermatozoides es reconocido, el óvulo pues entiende de que ya es hora de que sea fecundado. Entonces ocurre esta denudación, que básicamente es como un desnudamiento. Y se desprende de la corona radiada, es decir, todas estas células que lo rodean se libera de ellas y digamos que queda así nomás con la zona pelúcida. Entonces dice, las células foliculares se van a separar, se van a desprender debido a la acción de las mismas enzimas que liberó el espermatozoide. Yo se lo estoy platicando como si fuera un solo espermatozoide, ¿no? El que esté intentando aquí, pero en realidad acuérdense que son varios. Entonces imagínense que por aquí, por todos lados están liberando enzimas cada uno de los espermatozoides. ¿Listo? Bueno, eh, entonces cuando ya llega a la zona pelúcida, pues igual las mismas enzimas le van a ir permitiendo que se vaya abriendo paso también ante la segunda, digamos, protección del óvulo que viene siendo la zona pelúcida, va a ir degradando y abriéndose paso. También participan las mismas enzimas, o sea, no es como que tengan muchas enzimas en esta cabecita, pero pues va perforando, ¿no? Y cuando ya toca la membrana del óvulo, por ejemplo aquí visualicen que aquí está el óvulo, cuando toca la membrana se empiezan a fusionar las membranas tanto del espermatozoide como del óvulo. Entonces si se fijan se genera una sola membrana.
Y esto permite que el núcleo, que es la parte importante, porque aquí está contenido el material genético, los cromosomas, cuando se unen, pues da paso a que pase pues al citoplasma del óvulo, que se combinen. Y dice, solamente un espermio puede fusionarse. Es decir, a lo mejor otro se quedó a la mitad del camino, pero en cuanto ocurre esta fusión de membranas, sigue el siguiente paso. Entonces me voy a esperar tantito a ver si están apuntando o... Profe, ¿puede poner las 5, por favor? Claro que yes. Listo. Ok. ¿Y aquí listo? Sí. Ok. Bueno, entonces al momento que se combinan las membranas, ocurre el bloqueo de la poliespermia. Si se fijan, aquí están unas bolitas. Estas bolitas se llaman gránulos corticales, tienen adentro unas proteínas. Entonces, en cuanto se empiezan a fusionar, estos se liberan. Y esta liberación permite que ningún otro espermatozoide se una con el óvulo. Entonces, gracias a este bloqueo de la poliespermia, gracias a los gránulos corticales, pues se limita que otro espermatozoide penetre hacia el citoplasma del ovocito. ¿Por qué? Acuérdense que este trae la mitad y el óvulo tiene la otra mitad. Si se entra otra mitad, ya no va a ser compatible con la vida, o sea, va a haber más ADN del que debería. Entonces, en vez de tener 46 cromosomas, pues va a tener, no sé, ¿cuántos serían? 46 más 23, 69 cromosomas. Entonces, ya no es compatible con la vida y se desecha. Entonces, para evitar que se deseche el óvulo, se ocurre este bloqueo de la poliespermia. Entonces dice liberación de enzimas hidrolíticas, también estas enzimas o proteínas que les comentaba aquí son enzimas hidrolíticas y pues bloquean el paso o inmovilizan los espermatozoides. Y así es como el óvulo se asegura de que solamente un espermatozoide lo fecunde. ¿Dudas con esto? No. Muy bien. Luego está este proceso o este paso que se llama activación de la meiosis. Esto es un poquito más complejo porque necesito mucho contexto, explicar mucho sobre el proceso de la meiosis específicamente en el ovocito para aterrizar bien este paso. Pero a grandes rasgos, hagan de cuenta que el ovocito o el óvulo no termina su proceso de división meiótica, perdón. Entonces, en el momento que un espermatozoide entra, digamos que se activa esta división que le faltó de terminar, digamos que quedó en el 95% de su proceso meiótico. Entonces, entra el espermatozoide y ya termina su ¿cómo se dice? La división del material genético. Entonces, esta parte de activación nos habla de que el óvulo pues va a terminar su proceso meiótico. En cambio, el espermatozoide ya lleva con el proceso meiótico al 100%, ya nomás para llegar y que se combine el material genético. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces ya que el óvulo termina su proceso de meiosis y el núcleo del espermatozoide pues ya está dentro, empieza a haber una interacción entre los pronúcleos. Se les deja de decir núcleo y se les dice pronúcleos, ¿no? Entonces, en este punto, en el que era el óvulo, se tienen estas dos estructuras que son los pronúcleos. Uno va a ser del macho y otro va a ser de la hembra. Aquí todavía se considera como dos células aparte o dos porciones de células aparte. ¿Y por qué? Porque todavía está esta parte de núcleos haploides, es decir, este tiene diferente material genético que este, y cada uno mantiene como la mitad. Entonces, por eso se le considera todavía como pronúcleo masculino y pronúcleo femenino.
Y ya para terminar, en el último proceso se da gracias, o bueno, se les nombra como singamia y anfimixis. La singamia aquí nos está diciendo que pierden su carioteca o membrana celular. Por eso aquí en esta imagen de aquí están viendo cómo se ve como punteado. Los núcleos tienen membrana que protegen al ADN o a los cromosomas. Entonces, durante este proceso de singamia, esta protección del ADN se pierde, desaparece. Y la fecundación termina con el proceso de anfimixis, que es cuando se combina el ADN. Aquí ya no hay hembra y macho, aquí ya se empiezan a combinar y las células se pueden empezar a dividir normal. Entonces, con el proceso de anfimixis es cuando ya es una célula nueva, o sea, ya hay una recombinación genética hembra y macho y ya se tiene una célula nueva. Y ahí termina la fecundación. ¿Dudas con eso? No, profe. Ok. Entonces, este es un pequeño resumen que siento yo que no está tan bien explicado en las imágenes de aquí, pero pues básicamente llegan, van penetrando la corona radiada, hay un reconocimiento y adhesión, reacciona la acrosoma, es decir, para liberar estas enzimas e ir penetrando poco a poco. Hay una fusión y bloqueo de la poliespermia, activación de la meiosis 2 cuando entra el pronúcleo del macho. Se unen los pronúcleos, hembra y macho, se da la singamia y la anfimixis. Y ya, en este punto pues ya es una célula nueva. Que es básicamente lo que mencionamos. Pero siento yo que en estas imágenes no está tan bien explicado. En fin, ¿cuáles son las consecuencias de la fecundación? O sea, ¿qué pasa una vez que óvulo y espermatozoide se unen? Empezando dice que se restablece la diploidía, es decir, pasamos de dos células haploides a una célula diploide. Dos células con la mitad de material genético cada una a una célula completa, hablando de material genético. Entonces se forma ya una célula completa. Se redistribuye el citoplasma, esto lo menciona porque entra citoplasma del espermatozoide aquí, pues se va distribuyendo. Y se determina el sexo genético. Esto es porque, no sé si sepan, pero el sexo se determina por los cromosomas, un par sexual, que básicamente determinan pues las funciones fisiológicas o características fisiológicas y morfológicas que atribuimos, ¿no?, al sexo. En el caso de humanos, pues los conocemos como XX para hembras, XY para machos, pero en el reino animal sí se les nombra diferentes, o sea, este tipo de temas lo ven un poquito más a detalle en reproducción, pero sí. Sin embargo, no toda, o sea, no es de que extremo X o eres X o eres Y. Si hay cierta subjetividad como para que haya un cromosoma que esté intermedio entre el X y el Y, y ahí es donde surgen la intersexualidad, es decir, que no es que está entre macho o hembra. Bueno, entonces el sexo genético pues se va a determinar justamente aquí en la fecundación. Y una vez que ya esté, digamos, recombinado genéticamente todo, ya se determinó todo, se inician las divisiones mitóticas, es decir, que esta estructura, que aquí lo nombra como cigoto, se va a empezar a dividir de una manera que como todas las células normales. Es decir, que de esta célula se va a obtener otras dos células iguales con la misma cantidad de material genético. ¿Dudas con esto? Ok. Eso sería todo por el proceso de fecundación. Entonces, ahora sí podemos hablar estrictamente del desarrollo embrionario, que vendrían siendo otros tres procesos: segmentación, gastrulación y organogénesis. Por segmentación está fácil, ¿no? Simplemente es el cigoto que se obtuvo de la fecundación, se empieza a dividir, se empieza a segmentar, de ahí la palabra, ¿no? Gastrulación, aquí nos está diciendo que es la formación de capas embrionarias. Una vez de que se empieza a dividir,
primero se divide, ¿no? Y luego genera una estructura así parecida como lo están viendo aquí. En un polo o en un extremo se empiezan a acumular un grupo de células y luego se empiezan a diferenciar. Aquí en esta imagen de aquí ya empiezan a ver cómo hay diferentes tejidos, lo pueden observar por los diferentes colores. Entonces estas capas, cuando se empiezan a formar estas capas, o el proceso donde se forman estas capas, se le conoce como gastrulación. A partir de estas capas se van a ir formando los órganos. Entonces, estas células se van a ir especializando cada vez más y más y más hasta formar ciertos órganos, y ese proceso pues se le conoce como organogénesis, formación de los órganos. ¿Dudas con eso? Bueno. No. Ok. En embriología hay muchos conceptos, ¿no? Entonces, esto igual, les repito, lo vamos a ver de una manera pues muy sencilla. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo otro concepto. Dice que la blastogénesis va a comprender de estos dos procesos, pero no me voy a meter mucho a eso. Entonces, la segmentación se da a través de divisiones mitóticas. De una célula pues van a obtener 2, de 2 4, de 4 8, 8 16, así se va a ir. Si se fijan, todas estas se ven idénticas entre ellas. Entonces, a este proceso donde se va segmentando pues se llama segmentación, y a cada una de estas células que están viendo aquí se le conocen como blastómeros. Cuando hay muchísimos blastómeros que ya no se pueden contabilizar, toman la forma como de una mora, por eso se le llama mórula, esto que están viendo aquí. Y bueno, por dentro se empieza a hacer como huequito y se empiezan a acumular las células en una sola masa, como están viendo aquí. Este es el proceso de segmentación. Entonces, por dentro se va a ir quedando como hueco y luego ocurre como esta invaginación y las células se empiezan a acomodar de manera diferente y luego se empiezan a dividir como por secciones, etc., ¿no? Entonces, a esta estructura que están viendo aquí, cuando ya se encuentra una masa de células en un polo y luego tenemos líquido al centro y luego unas células que lo están rodeando, se le conoce como blástula. Entonces, los blastómeros forman la blástula. Y bueno, pues a todo le ponen nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está diciendo que se empiezan a dividir. Los trofoblastos vendrían siendo estas células que envuelven al blastocito. Luego tenemos al blastocele, que es la cavidad, que va a estar llena de líquido. Y luego tenemos la masa celular interna, que esta parte de aquí es lo que va a formar al embrión y luego al feto. Dice, las células más profundas de esta última constituyen el disco embrionario, a partir del cual se va a formar el embrión. Y bueno, hasta ahorita pues llevamos este proceso, ¿no? Esta es una imagen de una hembra, de humano. La morfología y anatomía es de una hembra de humano. Entonces el proceso es un poquito diferente en el caso de los perros, de las vacas, etcétera, ¿no? Pero nos sirve muy bien para ejemplificar de cómo se da este proceso. Por ejemplo, el óvulo, cuando ovula o libera el óvulo ya maduro, primero empieza a recorrer por las, iba a decir trompas uterinas, pero no, por el oviducto. Este vendría siendo el oviducto, ¿no? Al mismo tiempo, la fecundación se va a dar en la última porción del oviducto. Es decir, que el espermatozoide tiene que recorrer todo esto para hacer la fecundación. Y aquí se da. Entonces, si se fijan, todavía hay un camino que recorrer antes de llegar al útero. En el caso de los humanos, pues se implanta en la luz del útero. Entonces, durante el recorrido del oviducto ocurre la segmentación. Si se fijan, aquí ya es el cigoto, ya fue fecundado, y aquí se ven como 2 cositas, 4, se forma la mórula, etc. Entonces llega un punto cuando ya está más desarrollado, llega al útero y aquí se implanta. El proceso es diferente en los en los animales, pero no tan diferente. O sea, varía más que nada por el tiempo. O sea, si pueden observar en la imagen, está una tabla nomás comparativa de diferentes especies.
Entonces, obviamente, un cuyo no tiene el mismo tiempo de gestación que pues un equino o un porcino, ¿no? Entonces, básicamente varía eso. Y también varía en qué porción del oviducto se va a fecundar y en dónde se va a implantar y cómo se va a implantar. Pero bueno, una vez de que llega al lugar de implantación, las células empiezan como a... Esta parte de aquí vendría siendo de la madre y esto pues vendría siendo el embrión. Entonces, una vez que llegan a su sitio de implantación, empiezan a ver como un contacto entre las células. A estas células pues se les dice sincitiotrofoblasto, que tienen un contacto con la madre, y aquí se va a empezar a formar la placenta. Entonces, vamos a decir que se ha implantado o se ha anidado una vez de que el desarrollo del embrión se da sin que éste se mueva, sin que ya no haya un recorrido. Entonces, y este recorrido pues se detiene precisamente por esta implantación o esta pues como transferencia o combinación de células entre embrión y madre. ¿Sí visualizan? Bueno, hay diferentes tipos de implantación. No todos los animales se implantan de la misma forma, pero básicamente casi todos se implantan de manera central. Dice, el feto ocupa la luz del cuerpo del útero, cerdo, oveja, vaca, perro, gato, caballo, etc. Casi todos los animales de importancia veterinaria se implantan de forma central, es decir, que mantienen un contacto con la luz o con la cavidad. Luego tenemos la excéntrica, que es fuera del centro, o sea, agarra parte de la mucosa o de los tejidos de la madre y tiene un contacto todavía con la luz. Esto se da en ratas y ratones. Y por último tenemos la intersticial, que se da en primates. Este intersticial se refiere a entre tejidos, entonces pierde contacto con la luz y se queda dentro de los tejidos de la madre y aquí crece. Entonces, para ponérselos, bueno, no sé si quieren apuntar esto. O bueno, Sí. pero se entienden O no. bien estos tipos de implantación. Bueno, se los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, por luz me refiero a esto. Es un órgano hueco. Entonces, cuando hablamos de luz o lumen, vendría siendo esta parte hueca. Entonces, unos van a crecer aquí, teniendo todo el contacto con la luz. Otros van a crecer agarrando un pedazo de los tejidos de la madre. Y otros van a crecer adentro de los tejidos de la madre. Hagan de cuenta aquí. No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, así se entiende. Ok. Entonces, casi todos lo hacen a través de central, teniendo contacto con la luz. Otros agarran mitad luz, mitad tejido de la madre. Y en el caso de los humanos, pues adentro de los tejidos de la madre. Entonces, aquí está otro tabla comparativa. Si se fijan, casi todos los animales de importancia veterinaria se dan de tipo central, nomás la rata y el ratón excéntrica y primates intersticial. Lo que va a variar es en el día en que se implanta. Curiosamente, los caninos, que tienen un tiempo de gestación como de 60 días, pasan gran parte de un tercio de su proceso de gestación sin implantarse. O sea, es bastante tiempo el que pasa así. Pero pues varía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la rata y el ratón sí se implanta rápido, pero porque también su tiempo de gestación es muy corto, ¿no? En el caso de los humanos también se implanta muy rápido considerando el tiempo de gestación que tenemos, o sea, incluso más corto que en los caninos. Y pues bueno, de hecho, algunos de las métodos anticonceptivos lo que hacen es que no se implante el huevo cigoto. Entonces, tienen menos de 8 días para tomar ese tipo de métodos anticonceptivos. Lo mencionan como el del día siguiente para que no tenga pierde, pero pues pueden usarlo así, antes de los 8 días.
Bueno, em, una vez que está implantado, empieza este proceso de gastrulación. Por gastrulación nos referimos a la etapa en que culmina con la formación de la gástrula. Eso no sirve mucho, ¿no? Pero básicamente esta gástrula es cuando ya tienen las capas germinales. Si se fijan, se empiezan a diferenciar como por colores aquí ya los tejidos. Entonces, está completa la gástrula cuando tiene 3 capas. Una externa, una media y una interna. Entonces, así lo estamos viendo como si fuera un corte transversal, ¿no? Pero en realidad se ve así como una bolita. Bueno, entonces adentro de esa bolita se va a ver algo así. Son 3 capas, externa, media e interna. Ecto viene de externo, ectodermo vendría siendo la capa externa, meso viene de interno, mesodermo, perdón, de medio, y endo de la capa interna. Y básicamente estas capas lo que hacen es que a partir de esas capas se van a generar o se van a especializar para formar ciertos tejidos o ciertos órganos. Y para ubicarlos más fácil, por ejemplo, en el caso del ectodermo, se empiezan a formar órganos o tejidos que nos mantienen en contacto con el medio externo. Acuérdense que ecto es de externo. Entonces de aquí se forma la piel, el pelo, las uñas, todo lo que nos mantiene en contacto con el medio externo. Entonces todo lo sensorial, oídos, nariz, ojos, lengua. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que básicamente son los órganos que digamos procesan la información, ¿no? Tanto del medio externo como del medio interno. Del medio van a surgir tejido de sostén o tejido conjuntivo. Entonces, básicamente junta lo que viene siendo la parte interna con la parte externa. Este tejido de sostén también se le conoce como conjuntivo o conectivo porque conecta. Entonces, la parte del medio la capa del medio pues va a generar órganos que conectan, como el sistema vascular, o también aquí lo menciona como el músculo, los huesos, etc. Y del endodermo, es decir, de la parte interna, se van a producir las vísceras, tal cual, tracto gastrointestinal, respiratorio, vejiga, hígado, ¿no? Entonces las partes internas, no las vísceras. ¿Dudas? Siento yo que está como fácil de relacionarlo. La parte externa con lo que nos mantiene en contacto con el medio externo, la parte interna, tejidos que conectan, y la parte interna con vísceras. Bueno, esto vendría siendo el proceso, ¿no?, de gastrulación cuando se forman las 3 capas. Entonces, estas 3 capas se van a ir diferenciando cada vez en órganos. Entonces, el ectodermo pues, va a formar lo externo, mesodermo lo que conecta, órganos como músculos y los huesos, el sistema cardiovascular. Y el endodermo, aquí me lo estoy tapando, pero la parte interna, pues todas las vísceras. Entonces, en el proceso donde las capas germinales se van especializando en órganos, se le conoce como organogénesis. Y una vez que concluye, pues podemos considerar que está conformado por un organismo. En este punto ya dejamos de hablar de un embrión y empezamos a hablar de un feto. O sea, cuando ya están medio formados los órganos, ya decimos que es un feto. ¿Dudas? Ya mero terminamos. Entonces, el proceso que tiene, aquí vendría siendo de arriba hacia abajo, diferentes animales, cuando ya se empiezan como a diferenciar, ya en este punto, por ejemplo, que ya tienen los bracitos, ya tiene el corazón, ya tiene como un intestino primitivo, ciertas ya características de los animales, en este punto pues ya se conoce como feto. Y durante el proceso de organogénesis pues cada vez se va diferenciando cada vez más y más hasta tener algo así como estoy aquí. Y esto es un resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? Podemos observar, bueno, el tiempo que están viendo acá arriba pues es en humanos, pero pues sí, pues nomás hay que ignorarlo.
Tenemos el periodo, los procesos y el nombre que le vamos a dar a la estructura. Entonces, aquí en el periodo, aquí lo tengo como a la mitad. Antes de que empiece el periodo embrionario, se obtiene el proceso de fecundación. Y el resultado del proceso de fecundación tenemos al cigoto. Durante el proceso embrionario tenemos el proceso de segmentación y al mismo tiempo de traslado, que era lo que comentamos que va caminando a través del oviducto. A esa estructura le vamos a decir blastocisto o embrión. En el mismo periodo también podemos tener la gastrulación, que es cuando se forman pues, las capas embrionarias. Al mismo tiempo se implanta y a esa cosa le vamos a decir gástrula o igual embrión. Y ya que tenemos la gastrulación o la gástrula, que son las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, se van a ir diferenciando por un proceso que se llama organogénesis. En este punto ya le decimos que viene siendo el periodo fetal y pues le vamos a decir feto. Ya que están formados los órganos, pues nomás va a haber un crecimiento y va a seguir siendo feto hasta su punto de nacimiento. Y ya sería todo por la clase de ahora. Les traía un jueguito, pero se los voy a mandar yo creo por correo y pues va a ser como la tarea para lunes. Es un jueguito literal de una rana que brinca, pero tienen que ir como no adivinando, tienen que ir como acertando unas preguntitas que les va a estar haciendo. Y es como una manera rápida de repasar. Profe, ¿por dónde le vamos a mandar el resumen? Por ahí virtual. Ah, ahí en la plataforma ya está. Sí, ya los di de alta, según yo. Chequen, para los que no están dados de alta ni virtual, para que me manden mensaje o se quedan aquí un rato conmigo, güey, a lo que los doy de alta. O igual, pues me pueden mandar correo como ustedes gusten. Yo, maestro.